Buenas tardes, hoy voy a intentar explicarles cómo hacer 3 algoritmos en PCInt. El primer algoritmo es calcular, el primero es calcular el promedio de dos notas, ¿sí? Estas dos barras significan que es un comentario que no va a ser ejecutado, así que lo utilizo para poner el enunciado del algoritmo. Entonces, tengo que leer, para calcular el promedio de dos notas, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que leer dos notas y después hacer el cálculo y mostrarlas por pantalla. Entonces, voy a tener que definir dos variables numéricas reales, porque una nota puede tener decimales, hacer el cálculo y mostrar el promedio, que es otra variable real también, porque puede tener decimales, por pantalla. ¿Sí? Manos a la obra. Entonces dijimos, tengo que leer por pantalla dos variables. Entonces vamos a definir las variables nota 1, nota 2, promedio, prom como real. Punto y coma para terminar la línea. Acuérdense que ustedes cuando configuraron el perfil, yo les dije que termine la línea con punto y coma. Si yo el punto y coma no se los pongo, marca un error. ¿Cuál es el error? Falta el punto y coma al terminar. Acuérdense que esto se los configuré así para que se vayan acostumbrando para trabajar en Java, que siempre nos pide el punto y coma al final. Entonces, primero defino las tres variables. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer por pantalla nota 1, leer por pantalla nota 1, tengo que leer por pantalla nota 2, después tengo que a la variable promedio le asigno este es el símbolo de asignar. En realidad en los demás lenguajes es igual, pero si yo les digo, por ejemplo, que num es igual a num más 1, se les va a complicar a ustedes. Si no, num no es igual a num más 1, num es igual a num, y num más 1 es igual a num más 1. Entonces, como esto al principio a ustedes se les va a complicar esta nomenclatura, esto que en programación es asignar, por el momento vamos a asignar de esta forma. A la variable prom le vamos a asignar la suma de nota 1 más nota 2, y todo eso lo vamos a dividir por 2 porque son dos notas. Punto y coma. Y después vamos a mostrar por pantalla, escribir prom. Esto creo que va a funcionar, pero no va a ser muy bonito la ejecución. Vamos a probarlo. Ahí me está leyendo nota 1, por ejemplo, 7,50.
Ahí me está leyendo la nota 2, por ejemplo, 9,50. Y ahí me está mostrando el promedio. La verdad que esto no es muy bonito para el usuario, entonces vamos a mejorarlo. Antes de leer la nota 1, vamos a ponerle un mensaje que diga, por pantalla, le vamos a indicar, escribir por pantalla, ingrese primera nota. Punto y coma. Y ahí lee la nota. ¿Se acuerdan la última clase, el último videito que vimos al escribir sin saltar? Bueno, vamos a usarlo. Escribir sin saltar, ingrese una nota, ingrese primera nota. Entonces lee la nota 1. Después vamos a escribir ingrese segunda nota. Ingrese segunda nota. Lee la segunda nota, calcula el promedio y antes de escribir el promedio vamos a ponerle un cartelito bonito que diga, por ejemplo, el promedio de las notas ingresadas es 2 puntos, espacio, comilla, coma. Uy, no me escribió nada. Comilla, coma, perdón. Acá en escribir puedo escribir una cosa, coma la otra y me va concatenando la frase. Vamos a probar esto, a ver cómo funciona. Ingrese primera nota, 7,50. Ingrese segunda nota, 9,50. El promedio de las notas ingresadas es 8,50. Ahí pareciera que está todo bonito, salvo acá un espacio, pero acá un espacio de más. Bueno, este sería nuestro primer programa. Promedio de 2 notas, lo grabo con el nombre promedio de 2 notas y listo. Quiero mostrarle cómo sería en memoria esto de guardar datos, asignarle datos a las variables. Por ejemplo, a ver, si es este, no. Acá. Si esta fuera mi memoria, la celeste fuera mi memoria, que empieza en la posición 0000 y termina en la posición FFFF, acuérdense que en computación se guarda todo, en realidad en binario, en ceros y unos, pero como sería muy complicado leer ceros y unos para que los humanos entendamos algo por lo menos, lo pasa de binario a hexadecimal, es decir, con 16 dígitos, no 10 como tenemos nosotros en nuestro sistema decimal. Entonces, la posición de memoria sería el FFFF. Entonces, por ejemplo, en algún lado va a haber una tabla como si fuera el índice de un libro, donde va a decir dónde tiene almacenada todas las variables definidas. Entonces, en algún lado va a decir, por ejemplo, que nota 1 es real y que está en esta posición y el valor que contiene es 7,50. Que en algún otro lado de la memoria está la variable num2 que también es real y que contiene 9,50. Y que en otro lado de la memoria está la variable promedio que también es real y tiene el contenido de 8,50. Como estas son variables, yo podría cambiarles el valor todo el tiempo. Podría leer un valor, después leer otro y cambiar los números y cambiar el contenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son variables. ¿Sí? ¿Cómo trabajaría una constante? Vamos a escribirla de otro color, por ejemplo. A ver. Una constante de color celeste, no, celeste ya tenemos.
de color amarillo. Entonces, ¿cómo sería una constante? Bueno, sería exactamente igual. En algún lado de la memoria va a haber una tabla donde van a guardar, donde va a ser el índice de dónde están guardadas las variables. Entonces, si esta es la variable, la constante pi, por ejemplo, que es 3,14, 15, 16, no sé qué, en algún lado va a estar que la variable pi, la constante pi es real y que no se puede modificar. Entonces no voy a poder modificarlas, ¿sí? Las variables les voy a poder cambiar el contenido, pero en la constante siempre, desde que comienza hasta que termina el programa, tiene el mismo contenido. ¿Sí? Espero que esto se haya entendido un poco, qué es una variable, qué es una constante y cómo se guarda en memoria. Volvamos a PCInt. Vamos por nuestro segundo algoritmo. Calcular el sueldo de un empleado dado como datos de entrada el nombre del empleado, la cantidad de horas trabajadas y el valor horario. Entonces, ya estamos cancheros, vamos a definir nombre como, acá las opciones que me da son carácter entero, lógico, real, pero en realidad puedo poner texto cadena que me lo toma. No me da error, así que vamos a usar mejor cadena que carácter, porque carácter es otro concepto. Después vamos a definir cantidad de horas, cantidad horas trabajadas y valor hora como real. Ahora ya estamos cancheros, así que vamos a escribir el cartelito. Ay, no me gusta, control Z. Acá. Escribir el cartelito que diga ingrese nombre del empleado, cierra comillas porque es una cadena de caracteres, punto y coma, y escribir sin saldar. Después vamos a leer la variable nombre. Después vamos a escribir y leer cantidad de horas trabajadas. Y vamos a leer, la variable es cantidad de horas trabajadas. En PCInt no encuentro cómo definir una constante. Esta sería una constante, porque desde que empieza hasta que termina el programa tiene el mismo valor, pero no encontré cómo definirla, así que voy a asignarle el valor
le voy a asignar el valor directamente y lo voy a usar como una variable. Bueno, acá ya leí la cantidad de horas trabajadas. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que hacer el cálculo. Uy, perdón. Cantidad de horas trabajadas por valor hora. Esto es lo que tengo que mostrar por pantalla. Así que voy a poner escribir este cálculo, pero antes vamos a ponerle un cartelito, una cadena de caracteres que diga el sueldo del empleado acá le podemos concatenar con el nombre que tenemos allá y le podemos concatenar el cálculo que hicimos. El sueldo del empleado Juan, podemos agregarle también, es ¿qué esperamos que haga esta línea? A ver, esperamos que se comporte de esta manera, que este string, esta cadena lo ponga exactamente como dice acá. Después esperamos que a continuación de esto concatene el nombre que leyó acá por pantalla. Suponemos que ingresó Juan. Después le pedí, suponemos que esto lo que va a hacer es concatenar a continuación esta cadena que está acá. Es dos puntos. El sueldo del empleado Juan es, y acá dirá el sueldo, 15.030. Esperemos que esto sea lo que haga esto que intentamos hacer acá. Ejecutemos a ver si falta algo más. Uy, variable no definida en la línea 2. Esto no sé dónde quedó. Esto se me escapó. Ejecutemos de nuevo. Ingresa el nombre del empleado Juan. Ingrese la cantidad de horas trabajadas, por ejemplo 100, así es fácil la cuenta. El sueldo del empleado Juan es 15.030, más o menos es lo que esperábamos que hiciera el programa. Perfecto. Grabamos el programa. Le ponemos, ese es mi hijo que está jugando, no sé, se van a escuchar seguido los comentarios de él. Ponemos un nombre al algoritmo, cálculo de sueldo lo podemos llamar. Cálculo de sueldo y lo grabamos. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Un ejercicio que dice elaborar un algoritmo que lea dos cadenas de textos y dos números enteros I y J por pantalla. Una las dos cadenas, concatene o junte las dos cadenas y muestre la subcadena desde la posición I hasta la posición J.
Por ejemplo, si los datos que lee por pantalla son hola y Juan, que al concatenarlo me quede hola Juan, y si esta es la H es la posición 0, la O es la posición 1, y así seguimos. Cuando yo le digo que me muestre la subcadena desde la posición 3 hasta la 6, me va a mostrar la posición 0, 1, 2, 3 desde la A, 3, 4, 5, 6 desde la A hasta la otra A. Entonces lo que me va a mostrar es hola Juá, Juá, a Juá me va a mostrar, ¿sí? Bueno, vamos a programarlo. Les voy a mostrar qué funciones tenemos para cadena. Tenemos concatenar cadenas, que ¿qué dijimos que es? Retorna una sola cadena con el contenido de las dos cadenas juntas. Acá muestra el ejemplo. Si concatenamos la cadena S1 con la cadena S2, no podemos ver, y eso se lo asignamos a R, R va a tener el contenido de las dos cadenas juntas, S1 y S2, ¿sí? Entonces con eso concatenamos. Y después, para que nos muestre algo desde la posición I hasta la posición J de una cadena, ¿qué otra función tenemos? Tenemos la función subcadena. ¿Qué hace? La función subcadena retorna en R la cadena formada por los caracteres de la cadena S desde la posición I hasta la J. Entonces vamos a intentar usar eso. Entonces, primero tenemos que leer dos palabras y dos posiciones, así que manos a la obra. Escribir. Escribir sin saltar. Ingrese una palabra. Y después leer palabra. Palabra. Que nos está faltando definirla. Ven, acá nos marca. No me está marcando, pero si la quiero ejecutar, miren, si la quiero ejecutar, me tiene que dar un error. La variable palabra no está definida. Perfecto. Entonces, acá, antes de usarla, la vamos a definir. Definir palabra y palabra 1 como, acá las opciones que me dan son carácter entero lógico real, pero en carácter podemos usar texto o cadena, que está mejor definida que como carácter. Entonces le podemos poner cadena, punto y coma. Y después tenemos que definir, por ejemplo, num1, num2, no, ij dijimos, perdón, i, j como entero, punto y coma. Entonces define, lee palabra. Ahora vamos a hacer lo mismo, copio y pego, ingrese otra palabra, y lo leemos en la variable palabra 1. Ahora vamos a copio y pego de nuevo, ingrese un entero, un número entero menor que la
suma, se me estoy complicando, la suma de la longitud de las dos palabras ingresadas. Ingrese un número entero menor que la suma de las dos, ¿no? Y lee, que tiene que leer acá, no es palabra, es I. Ahora esto lo mismo, lo copio, control C, control V, escribir, ingrese un número menor que la suma de J. Bueno, ahí leemos las 4 variables que necesitamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que concatenar dos palabras. Entonces vamos a usar la función concatenar. Estoy acá. Vamos a usar la función concatenar. Ahí me dice qué formato tiene. Concatenar y 2 cadenas. ¿Cuáles son mis cadenas? Palabra 1, palabra, palabra y palabra 1. Punto y coma. Punto y coma. Esta función me va a concatenar. Y la vamos a dejar en una variable. Vamos a definir otra. Cada. También cadena. Entonces, esta unión de cadenas se la vamos a asignar a la variable cada. Y ahora vamos a escribir por pantalla la subcadena que comienza en la posición I, coma, termina en la posición J de la variable cada. Entonces, en cada concatenamos las dos palabras y le digo escribir por pantalla la subcadena de la cadena CAD desde la posición I hasta la J. ¿Y qué cartel le pongo? Resultado. Resultado 2 puntos. A ver, probamos esto a ver qué hace. Era hola, Juá, y desde la posición 3 hasta la 6. A ver, ejecutamos. ¿Qué está pasando? Error acá. Punto y coma. A ver ahí, ejecutamos de nuevo. Ingrese una palabra, hola. Ingrese otra palabra, Juan. Ingrese un número entero menor que la suma de la longitud de las dos palabras ingresadas, 3. Ingrese otro número de 6. El resultado es agua. ¿Sí? Lo único que le cambiaría es que acá ingrese otro número que pondría en la segunda vez. Miren, lo voy a minimizar. Lo voy a minimizar y les voy a mostrar algo. Si yo corrijo acá, ingrese otro número entero y me voy a la ejecución que estaba corriendo, se arregló solito.
Bueno, el resultado es el mismo, nada más que esto quedó más bonito. Listo. Bueno, esta es mi tercer algoritmo. Vamos a ponerle un nombre. Ejercicio de cadenas. No pasa nada si no le pongo nombre, porque es el nombre interno del algoritmo. Este es el nombre con el que graba y este es el nombre interno. No pasaría nada si no le pongo nombre. Bueno, lo grabo y ya lo tengo. Lo podría cerrar todos y volverlos a ejecutar. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya sido claro. Si no, consulten por mensaje o por mail. Buen fin de semana.